Un saludo a todos, señoras y señores. Bienvenidos a esto que se va a llamar Cosas que te quiero contar. A mí, una mayoría, no por diablo, sino por viejo, me conocen. Por lo tanto, de alguna manera pueden suponerse qué va a ser lo que va a ocupar estos espacios y qué cosas puedo hacerles llegar a ustedes. La idea es entretenerles, hacerles pasar un buen rato, alguna vez contar alguna noticia, alguna historia desconocida, algo que no haya estado al alcance de la gente o que no esté, opinar, en definitiva, entretener. Que pasen ustedes viendo y oyendo esto un rato agradable. El pasado viernes hice un ensayo en el Círculo de las Artes con un espectáculo que llamé striptease. Era una manera de desnudar lo que aquí se iba a hacer. Llevé para aquella reunión alrededor de unos, no sé, como si les digo que 200 historias, lo mismo me quedo corto. Y naturalmente, a pesar de que estuve hablando sin parar 1 hora y 20 minutos, la mayoría me quedaron en el tintero, en el bolsillo o en la chuleta, como esta, que suelo llevar, más que nada para no olvidarme. La gente lo pasó bien, se divirtió, y yo me di cuenta de lo que podía interesar. En las cosas en las que se ve al público, en las actuaciones en las que se ve al público, hay la ventaja de que mirándolo a la cara se da uno inmediatamente cuenta si lo está pasando bien, si lo está pasando regular o si lo está pasando mal. Y el balance para mí ha sido muy positivo. Quiero advertirles una cosa en este primer podcast, que es que van a ir de menos a más. No soy nada partidario de empezar los proyectos por arriba, porque después mantenerlos a veces es difícil y prefiero empezar poquito, modestamente, y poco a poco ir viendo los gustos de ustedes, irlos conociendo y también percibiendo hasta dónde puedo llegar, hasta dónde no, y también añadiendo temas, añadiendo secciones que puedan mejorar el contenido. Yo creo que ya se lo dije, pero lo reitero, se va a llamar Cosas que te puedo contar. Y pretendo que en cada una de las entregas el tema final sea impactante, sea una novedad, una exclusiva e incluso un escándalo. Y les confieso que por razones puramente comerciales, para de alguna manera darles a ustedes una idea de hasta dónde puedo llegar, el de hoy va a ser el cierre, un escándalo, pero un escándalo de los gordos, pero de los gordísimos. Lo que pasa que el tiempo lo ha distanciado y de alguna manera lo ha prescrito. Pero quédense hasta el final, que lo van a pasar bien y se van a sorprender de algo que pasaba en Lugo a mediados, no lo sé seguro, pero pongan ustedes que a mediados de los 80, primeros de los 80 o finales de los 70. La idea que tengo de esto es muy similar a la que podía tener hace 50 años, cuando empezaron a aparecer las primeras grabadoras y en la radio, en la que yo ya trabajaba, pudimos empezar a permitirnos el lujo de grabar entrevistas, de grabar comentarios, de grabar programas, porque hasta entonces, aunque a ustedes les digan que había grabaciones, sí las había, pero eran unas grabaciones, digamos, de élite, hechas por las grandes emisoras y con grandes medios. Pero las que se podían hacer en Lugo, por ejemplo,
en la radio de los años, principios de los 60, no eran, o finales de los 50, no eran otra cosa que unas grabaciones en hilo magnetofónico que les confieso que eran un verdadero desastre. No tanto ya por la calidad, que no era mala, sino porque el hilo magnetofónico, que era un hilo de acero finísimo, se rompía con muchísima frecuencia y era un riesgo grabar allí y mucho más riesgo reproducir allí. Entonces, en aquella época, ¿cómo se hacía la publicidad en las emisoras? Pues en directo, leyendo los anuncios. ¿Cómo se hacía la publicidad nacional? Era distinto porque las grandes empresas podían grabar en cinta magnetofónica y lo enviaban. Pero lo normal era hacer la publicidad en directo. A finales de los años 60 empezaron a aparecer de forma asequible, o sea, a precios asequibles, los primeros magnetófonos para grabar. Recuerdo que el primero que tuve yo fue un Philips que costaba 5.000 pesetas, que no era poco, porque precisamente 5.000 pesetas más o menos era el sueldo que por reglamentación tenía un redactor de la radio. Yo más o menos ganaba eso en Radio Popular de Lugo, alrededor de 5.000 pesetas. Y 5.000 pesetas costaban aquellos magnetófonos Philips de cintas que nos empezaron a permitir en la radio grandes, pero muy grandes lujos y desde luego una especie de seguridad en el trabajo muy grande, porque cuando se grababa en hilo era un desastre y cuando se empezó a grabar en cinta, en aquellos Ingras viejísimos portátiles, pues la calidad dejaba bastante que desear. Entonces, cuando pudimos empezar a grabar palabra y a grabar música, de alguna manera es igual que esto que estoy haciendo yo. Hombre, había gente que utilizaba guiones, que utilizaba textos. Yo siempre fui, a lo mejor soy un irresponsable, yo siempre preferí tener una nota, una chuleta con el tema y después ir improvisando sobre la marcha para hablar en román paladino, que es como le habla el pueblo a su vecino, para hablar grabándolo en una cinta o en un vídeo o en un pendrive, de la misma manera, con el mismo tono y con el mismo rigor o desenfado que se tiene cuando se está hablando con la gente. Eso es lo que van a encontrar aquí, y van a encontrar pues noticias, comentarios, opiniones. Una cosa les prometo: no encontrarán nunca una mentira, pero nunca, nunca, nunca. Podrán encontrar errores, espero que los menos posibles, podrán encontrar a alguien que dice algo con lo que ustedes discrepan, pero jamás, jamás ningún invento, ninguna mentira y ninguna manipulación. Pueden estar ustedes completamente seguros de eso. No sé el tiempo que durarán los podcasts y no sé tampoco la periodicidad que van a tener, pero calculen ustedes que del orden de la duración de unos 10-15 minutos cada uno y la periodicidad pues un poco subordinada a la actualidad, pero vamos, pongan una semana, 10 días. Yo no tengo ningún problema si de repente esto está saliendo hoy, mañana aparece otra cosa mucho más interesante, pues venir aquí y grabarla. Pero bueno, el compromiso más o menos va a ser de eso, como eso, una semana, 10 días, y a los 10 días una cosa nueva, y desde luego siempre, siempre al revés de lo que se dice y a favor de la medalla del amor, lo de hoy mejor que lo de ayer, pero peor que lo de mañana. Y como les dije que iba a despedirme con un bombazo, pues lo voy a hacer, y no crean que me satisface mucho, quizá actúe con ventaja y hasta puede que me arrepienta de haber recurrido a algo que de verdad pues no me parece
especialmente edificante, todo lo contrario. Pero la historia se las traen y ya verán cómo no estoy exagerando. Mire, a finales, repito, de los años 70 o principios de los 80, se produjo en Lugo un escándalo que trascendió la calle, pero no trascendió a los medios, lo que no quiere decir que los medios no lo supiesen. Lo que pasa es que en aquella época yo ya estaba en la radio, el contar aquellas cosas no era posible, ni siquiera aconsejable. Y aquello pasó sin pena ni gloria, aunque ahora se pueda recordar cualquier tipo de delito que lo hubo ha prescrito y por lo tanto nos queda la anécdota nada grata de algo que pasó y de lo que se supo poco. Mire, en aquella época hubo en Lugo una redada policial en la que fueron detenidas varias personas, algunas muy conocidas, pero muy conocidas, de esas personas con las que una se encontraba tomando el café en el barcentro, cenando en el Berruga o tomando una taza en el bar Anda. Gente de la calle, personas aparentemente normales en todos los aspectos y que no lo eran tanto. Aquellas personas fueron detenidas en una redada en la que quedó evidenciada una corrupción de menores, hombres que se relacionaban con menores. Los detuvieron, hubo interrogatorios reales y crudos e intensos y hubo un careo entre uno de los detenidos y una de las víctimas. La historia que cuento está contada por el policía que hizo el interrogatorio y que me lo contó a mí tiempo después. En un momento dado del interrogatorio resulta que las versiones de lo que había ocurrido eran totalmente discrepantes. El hombre decía una cosa y la joven decía otra totalmente distinta. Entenderán ustedes, no hace falta que yo se lo aclare, pero se lo aclaro, que él decía que no había hecho nada y ella decía que lo había hecho todo o casi todo. Entonces, en un momento dado, el policía, que estaba en una encrucijada, digamos en un callejón sin salida, se dirige a la joven y le dice: vamos a ver, pues es que así no vamos a ningún sitio. ¿Habría alguna manera de que tú identificases algo o dijeses algo que pudiese avalar tu versión? Entonces la chica pidió un tiempo, o no sé si lo pidió, pero pasó un tiempo dándole vueltas y de repente le dice al policía: ah, sí, este señor tiene un lunar en el testículo derecho. Obviamente no dijo testículo, sino otra cosa que ustedes suponen perfectamente. Entonces la policía le dice al señor: bájese los pantalones, bájese los calzoncillos y enséñelos el testículo derecho. Y había lunar. Aquí termino por hoy. Dentro de unos días volveré y espero que vuelvan a distinguirme con su atención. Muchas gracias, un saludo cordial a todos.